Hola, Oltubers. Hoy vamos a cumplir con las apetencias de otro miembro de nuestra comunidad que en su momento, en los comentarios, dijo que le gustaría que hiciéramos un resumen del cine japonés. Vamos a ver. Hablar del cine japonés es casi como de repente decir vamos a contar la historia del cine estadounidense, porque no debemos olvidar que Japón es la cuarta productora de cine del mundo. Es cierto que sus películas no llegan tan frecuentemente hasta nosotros, pero hay que reconocer que tienen una larguísima historia a la espalda y que con un único vídeo no nos va a bastar. Así que digamos que hoy vamos a dedicar el tiempo a los clásicos, a esos nombres que ya han pasado a la leyenda y que creemos que significan mucho en la historia del cine japonés, porque entre otras cosas fueron aquellos que se presentaron ante nosotros y nos convencieron de que el cine japonés era una nueva forma de ver el cine, una forma diferente pero interesantísima. Hay algunas personas que dicen que el ritmo del cine japonés no existe. No, simplemente el ritmo del cine japonés es diferente. Es un ritmo más sosegado, más tranquilo, de acuerdo a su propia civilización, a sus usos y costumbres. Pero es un cine tremendamente emocionante, como vamos a demostrar en los próximos minutos. Vamos a comenzar con uno de los grandes maestros del cine japonés. Se llamó Kenji Mizoguchi y empezó a los 25 años a trabajar en el cine. En realidad él había nacido a finales del siglo XIX, más o menos con el cine, y el cine llegó a Japón pues más o menos por aquel entonces, porque fue muy rápido. Se instalaron las cámaras y empezaron a trabajar en ello. El joven Mizoguchi trabajó con alguna gente que por aquel entonces, pues como ocurría también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, rodaban muchas películas. Hubo actores que a lo largo de su vida hicieron 1000 y pico películas, pero también es cierto que eran películas mucho más breves. Mizoguchi fue aposentándose un poco a poco en su trabajo y en el año 23 hizo El día en que vuelve el amor. Una película romántica, una película contemplativa, tranquila. Ese año hizo 14 películas. Bien, al margen de eso y de esa velocidad que caracteriza a veces el trabajo en el cine, digamos que se ha hablado mucho de que Akira Kurosawa ha sido siempre el más occidental de los cineastas japoneses. Se puede decir que prácticamente todos los cineastas japoneses son bastante occidentales en la selección de temas a tratar. Porque, por ejemplo, Mizoguchi hizo una película sobre Arsène Lupin, aquel personaje, aquel ladrón de guante blanco de principios del siglo XX, un personaje francés. Adaptó a Tolstoy, adaptó a Eugene O'Neill, es decir, rusos y estadounidenses. Tenía intereses muy variados y también tenía un afán documental bastante metido dentro del cuerpo. De él es La vida en Tokio, una película del año 29, que vendría a ser el equivalente a la europea Sinfonía de la Gran Ciudad. Siguió trabajando, hizo 99 películas a lo largo de su vida y encontró su gran momento cinematográfico en el año 39 con Historia de los crisantemos tardíos o Historia del último crisantemo. Depende quién traduzca el título, es uno o es otro. Es una historia sobre gente del teatro, pero a diferencia de lo que podía ser Eva al desnudo, donde se cuentan las historias propias del teatro, lo que se cuenta aquí es la historia de un personaje ridículo, un enchufado que es aplaudido en el teatro porque es hijo de quien es y en consecuencia, a pesar de que lo hace muy mal, hay cierta diversión en la sociedad que le aplaude pero le desprecia. Él, sin embargo, no quiere creérselo y la única persona que le dice la verdad es una muchacha a la que él castiga. Bueno, no cuento más porque quizá haya algún espectador interesado en ver estas películas y, en consecuencia, pues no le voy a estropear el final. Durante los años 40 hace multitud de películas más o menos en el mismo tono y llegamos a los años 50 en que hace La vida de Oharu, mujer galante. Ya el título deja bastante claro de qué va la película. La protagonista es una prostituta que ha llegado a esa triste situación por diferentes cuestiones sociales. Ella trata de salir de ese mundo verdaderamente sórdido y a través de la figura de un tipo que en principio pretende ser su benefactor, pues trata de dejar esa vida. Las cosas evidentemente se complicarán, porque si hay algo que los japoneses parecen tener claro es que la vida no es justa
y que además, no por ser el bueno de la película, acabas ganando. Del año 53 es seguramente su obra más famosa, Los cuentos de la luna pálida. Esta película es un prodigio de cinematografía, una película de samuráis, por decirlo de alguna manera, pero en un tono muy diferente al que estamos acostumbrados a ver películas en Occidente. Es decir, gente con katana que se destripa con gran tranquilidad. Y después de eso, pues llegaría el intendente Sanso, que tiene una de esas secuencias memorables cuando se presenta a los niños protagonistas, que son acogidos por el intendente Sanso, que les da muy mala vida. Ellos van creciendo, quieren vengarse. En definitiva, una historia más de amor, de traición y de un poquito de violencia. Los amantes crucificados ya lo dicen prácticamente todo en su título. Y la emperatriz Yang Qiu-fei es otra de esas obras que han marcado para toda la vida el trabajo de los cineastas japoneses, que todos querían parecerse a Mizoguchi. Por otra parte, terminaría su carrera en el año 56 con La calle de la vergüenza, que es otro trabajo casi documental sobre ese mundo que tanto le interesa, como ha quedado claro por lo que decíamos antes, que es el mundo de la prostitución. La calle de la vergüenza es una muestra de cine social impagable, al mismo tiempo que también, claro, incluye algo de melodrama. Tendríamos que hablar de Akira Kurosawa, pero yo creo que Akira es el típico cineasta al que hay que dedicar un vídeo completo. No obstante, y para que no se diga que no mencionamos al gran maestro, podemos decir que empezó en el año 43 haciendo la leyenda del gran Ikudo, y después empezó a hacer unas películas que han pasado a la historia, pero sobre todo ha pasado a la historia por una película que fue la que presentó al cine japonés en el mundo occidental. En el Festival de Venecia de ese año, del año 50, se presenta Rashomon. Rashomon ahora puede parecer algo normal, pero en el año 50 fue una gran sorpresa. Contaba la historia de una pareja de un matrimonio que es asaltada por un bandido. Mata al marido y viola a la mujer. Y lo que se cuenta en la película es el juicio a ese bandido contado por diferentes personas. La mujer violada, el marido asesinado, sí, a través de una medium se pone en contacto con el tribunal, la declaración del propio bandido y también la de un visitante neutro que pasaba por allí y que cuenta una historia diferente. Todas las historias son diferentes y son fantásticas. Aquí aparece Toshiro Mifune, que es un actor clásico de esa época, que trabaja en muchas películas de Kurosawa y de otros directores. Rashomon es algo verdaderamente maravilloso. Existe una versión estadounidense de Martin Reed con Paul Newman, Rod Steiger y Claire Bloom, que no le llega a la suela del zapato, pero que también está muy bien, y con Edward G. Robinson como narrador. La verdad es que si no conoces Rashomon, debería solucionarlo esto lo antes posible. Y después llegarían, pues, Vivir, Los siete samuráis, Trono de sangre, que es una adaptación del Macbeth de Shakespeare, Yojimbo, que después dará pie, que es una adaptación de La cosecha roja de Dashiell Hammett, pero que dará pie a Por un puñado de dólares, la película de Sergio Leone y el lanzamiento de Clint Eastwood. Y Sanjuro, que es otra película de samuráis, El infierno del odio, que es, fijaos, una adaptación de una novela de Ed McBain, un novelista policíaco estadounidense, de la que hace una auténtica maravilla. Y luego Dersu Sala, y luego Ran, y muchas películas que merecen la pena ser revisadas. Ya digo, algún día le dedicaremos un vídeo entero a Akira Kurosawa. Pero hay más directores y con ellos nos vamos. Vamos ahora con el más discutido de los cineastas japoneses de esa etapa, Kazuhiro Ozu. La verdad es que es un cineasta muy especial porque, a diferencia de sus compañeros de generación, acostumbra a colocar la cámara fija y hace que los personajes deambulen delante de ella, pero sin moverse. Y por otra parte, adopta un plano muy particular que casi siempre está a nivel de suelo, porque él decía que, puesto que en el Japón la gente se sienta en el suelo o se arrodilla para comer y para hacer su vida social, la cámara debería estar a la altura de los personajes. Y es un encuadre diferente y para algunos molesto, pero la verdad es que para que los personajes evolucionen resulta muy descriptivo de lo que es la vida japonesa.
Bueno, este hombre hizo 56 películas a lo largo de su vida. Empezó en el año 27 haciendo La espada de la penitencia, una película de samuráis. Todos los directores japoneses han hecho películas de samuráis, de ese shogunato que parece que ocurrió porque la indumentaria y todo es semejante en apenas 10 años, y resulta que fueron 200 y pico. Pero yo también soy incapaz de separar los diferentes momentos de esa etapa histórica del Japón. Bueno, pero después ya empieza a centrarse en la vida moderna en Tokio. Hace en el 33 Una mujer de Tokio, una historia también en la que dos hermanos, un hombre y una mujer, se ven lanzados a la vida. Ella acaba en la prostitución. Se ve que la prostitución pesaba mucho en Japón en aquel entonces, y luego al final los hermanos se encuentran. Pero bueno, es una película interesante. Más todavía es Primavera tardía, que también tiene dos personajes centrales, un hombre y una mujer, pero en este caso es un padre y una hija. Y cuenta fundamentalmente los esfuerzos del padre por casar a la hija. Estamos hablando de Japón, donde las normas sociales son muy estrictas y muy rígidas. Y no se puede cambiar de estrato social fácilmente, y hay que cumplir todas esas normas de manera verdaderamente justa. Y el cine lo representa, por supuesto. En medio ha ocurrido la Segunda Guerra Mundial, que tiene mucha importancia para estos cineastas porque interrumpe la carrera de prácticamente todos ellos, pero de lo que no hablan demasiado, porque al final de la guerra, como diría Kurt Vonnegut, solo quedan los pájaros, y los pájaros solo dicen pío pío. Es, digamos, lo que ocurre siempre al final de las guerras, que no se quiere hablar, hace falta distancia, pero la guerra y las bombas de Hiroshima y Nagasaki estarán muy presentes en el futuro del cine de Japón. Bueno, además de todo esto, llegamos a Cuentos de Tokio, que es la película cumbre de la historia de Ozu. Cuenta simplemente la visita a un matrimonio con hijos de los padres de él. Vienen a ver a su familia, se muestran entusiasmados, pero a la familia, digamos que no le hace tanta gracia aguantar a los ancianos, y se ven poco a poco marginados y relegados, y tratan de vivir en Tokio de la mejor manera posible. Se ven muy incómodos, y lo que cuenta esta historia, pues la verdad es que es muy difícil de reproducir. Fijaos que hace no mucho tiempo, en 2013, se hizo otra versión de esta misma película, Una familia de Tokio, la hizo Yoji Yamada, y la verdad es que no resultaba ni de lejos tan interesante y emocionante como la película del año 53. Después se había hecho Primavera tardía, haría a continuación Primavera tardía, luego Crepúsculo en Tokio, y prácticamente termina su carrera. Este es un cineasta que ha influenciado a poca gente, de la misma manera que Kurosawa ha influenciado a centenares de directores. Ozuno, por aquellas características que hablábamos, pero si os fijáis, por ejemplo, en el cine de Jaime Rosales, en La soledad, por ejemplo, hay mucho del cine de Ozu. Plano fijo, quietud, no tanto tranquilidad, y corrientes internas que van funcionando. Tenemos ahora a un cineasta que no es tan famoso como los anteriores, se llama Hiroshi Inagaki, pero es famoso porque su película Samurai, la primera de una trilogía, consiguió el primer Oscar a la película de habla no inglesa en Estados Unidos. La gente dice que cuando apareció Rashomon, la de Kurosawa, tenían que haberle dado un premio. Bueno, se lo dieron en Venecia, pero se lo tenían que haber dado en Estados Unidos, por ejemplo, porque allí también impactó mucho. Pero no se lo dieron porque no existía la categoría de película de habla no inglesa, lo cual, bueno, pues en su momento fue una faena. Y de eso se benefició Inagaki cuando presentó esta película, que fue de alguna manera para compensar el Oscar que no le habían dado a Rashomon. Pero bueno, tampoco nos metamos demasiado con este hombre, que no tiene demasiadas películas llamativas, pero sí tiene una magnífica, que es El hombre del carrito, que cuenta una historia pues de esas tremendamente tiernas. El hombre del carrito, Toshiro Mifune otra vez, recoge a un niño, ambos van buscando a su madre, recorren la ciudad, conocen gente, se encuentran con la madre no quiere saber demasiado del niño. Bueno, otra delicia verdaderamente increíble para una persona que no hizo demasiadas películas, pero que bueno, hizo esa trilogía y la del hombre del carrito, y eso ya es suficiente. Vamos avanzando poco a poco y nos enfrentamos con otros cineastas.
Hiroshi Nagaki, del que hablábamos ahora, hizo una versión de 47 Ronin. Seguramente conocéis la película protagonizada por Keanu Reeves. Bueno, pues en origen esta es una historia que bastantes cineastas han llevado a la pantalla, del que hablábamos y del que hablaremos ahora con Ichikawa, que llevó al cine la historia de los 47 Ronin, pero del que vamos a hablar por otra película fundamental como es El arpa birmana. Este hombre trabajó en animación durante los años 30 y 40, la guerra como a todos les alcanzó de forma brutal, y este sí decidió hablar de la guerra en El arpa birmana. El arpa birmana es una película larguísima, de 2 horas y media de duración, con una primera parte que se desarrolla en el campo de batalla, con un destacamento japonés y un destacamento inglés. Después la guerra termina y los soldados regresan, y eso es lo que cuenta la segunda parte. Lo del arpa birmana viene porque los miembros del ejército japonés forman parte de una orquesta, y ese arpa va a ser un poco el símbolo de la reconciliación o del curado de las heridas que ha dejado la guerra. La película se presentó en el Festival de Venecia, fue también candidata al Oscar y en consecuencia tuvo una gran importancia. Ichikawa hizo otras películas como La llave, por ejemplo, que consiguió el premio del jurado en Cannes. Hizo las filmaciones para la película de las Olimpiadas en Tokio, con el que consiguió un premio BAFTA. Y después, en el año 85, y aquí lo curioso, hizo un remake de su película más famosa, El arpa birmana, contando prácticamente lo mismo, pero esta vez en color, porque en el 56 era en blanco y negro. La película tuvo de nuevo una repercusión increíble y yo diría que motivó de nuevo el interés en el mundo occidental por el cine japonés, que se había visto un poco alejado del interés general, quizá porque no había cineastas que llamaran mucho la atención. Bueno, la última película la hizo este hombre con 91 años y viví 100, así que tuvo ocasión de manifestar su forma de hacer cine. Otro tipo muy interesante es Kaneto Shindo. Es un director que hizo 46 películas, era discípulo de Mizoguchi, muchos cineastas de esta época trataron de imitar al maestro, y también se acercó al mundo de las consecuencias de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Hizo, por ejemplo, en el año 52 Los niños de Hiroshima, que estaba basada en cuentos que habían escrito los supervivientes de la bomba. Es decir, que era gente que contaba en primera persona lo que le había sucedido. Es una película medio documental, medio de ficción, pero con, obviamente, como diríamos ahora, basada en hechos reales. Bueno, después tiene una película que como experiencia personal debo decir que me pareció fascinante. Es una película del año 60 que se titula La isla desnuda. Esta es una película sin palabras. Es una película en blanco y negro que cuenta la historia de una familia en un islote perdido que no tiene vegetación, que es un sitio abandonado por todos y con una naturaleza muy, muy difícil de doblegar. Habla de una familia y de su vida cotidiana y de cómo consigue el sustento y de cómo pesca y de cómo sobrevive. Yo era un adolescente cuando la vi y me dejó fascinado porque la fotografía es impactante, tiene un contraste de esos que se te queda. Todavía recuerdas muchos años más tarde algunos momentos de esta película. La sorpresa de que no tuviera palabras y que se entendiera perfectamente todo lo que pensaban los personajes, cómo era su vida, esa vida sencilla, pero complicada y difícil de llevar adelante. Es una obra maestra increíble que os recomiendo, que seguramente podréis encontrar por ahí. Yo no lo toco otra vez porque ya sabéis que los recuerdos es mejor conservarlos. Bueno, después de eso hizo otras películas interesantes como Onibaba, que es una película muy extraña sobre dos mujeres que van matando hombres para robarles. Era una historia que aquí nos sorprendía, pero que en Japón no tanto, porque parece que hubo bastante asesinas de este tipo a lo largo de su historia y que, bueno, pues era una historia sórdida, tremenda, violenta y desasosegante, pero que también estaba muy bien. Luego tiene una película muy semejante, El gato negro, que cuenta también la historia de unas asesinas, que diríamos que podía ser digamos, la perfección de la anterior, y Vive hoy, muere mañana,
que es una película donde aparecen, no diría yo que por primera vez, pero sí, seguramente en una de las primeras ocasiones, los gángsters. Gángsters que después van a aparecer mucho en el cine japonés, pero que hasta ese momento no habían aparecido demasiado. Y parece también un intento de occidentalización del cine japonés. Tenemos un último cineasta al que le dedicaremos los próximos minutos. El último cineasta que presentaremos hoy, ya llegaremos a otros vídeos hablando de la historia del cine japonés, se llama Masaki Kobayashi. Y debo reconocer que es mi cineasta favorito de todos los que he mencionado. Yo quedé impresionado por una película de este hombre y la verdad es que desgraciadamente no he visto muchas porque no nos las han puesto al alcance de la mano. Él dirigió bastante, pero nos han llegado fundamentalmente la trilogía de la condición humana, que es una película larga, en realidad, pues vendría a ser como El Señor de los Anillos, pero cortado en trozos, donde se cuenta la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Es una película que él hace entre el año 59 y el año 61. Es una película que aborda todos los aspectos de la vida social, de las circunstancias más o menos lamentables en las que se movía Japón por aquel entonces, y también es una película que habla de la modernización de la sociedad, porque esos son tiempos de cambio muy importantes, yo creo que lo fueron en todo el mundo, pero en Japón también. Pero las mejores son las otras. A pesar de que la condición humana tiene mucha fama, yo me quedaría con Harakiri, que es una película que se presentó en el Festival de Cannes y consiguió el premio del jurado, y que por cierto hace poco ha tenido una versión nueva que no le llega ni de lejos al nivel de esta película. Es una película de samuráis, tremenda, potente, con una utilización del sonido. ¿Os acordáis de Hiro, de Zanjimu? Donde el golpe de las espadas y todo eso siempre resonaba en las tripas de los espectadores. Pues yo creo que Harakiri es un precursor de todo esto. La otra película, la segunda, sería Kwaidan, que curiosamente se basa en las historias del Afghanio Hearn, que era un occidental que había llegado a Japón, se había enamorado del lugar y todo lo que escribió lo escribió sobre Japón. Es decir, era la visión del exterior de una sociedad diferente. Pero él se centró sobre todo en las tradiciones y en la fantasía. Y las 4 historias que componen Kwaidan son justamente historias de fantasmas, historias de apariciones, historias de monstruos, historias de caretas, historias de fantasía, con unos escenarios, ese pantano, que la verdad son muy inquietantes. Pero la película de Kobayashi es Rebelión del año 67. Rebelión, os voy a contar la historia, es la narración de cómo un samurái, que depende de un señor, recibe un día la orden de que, por parte de ese señor, de que su hijo se case con la mujer del señor, porque quiere reprobarla y repudiarla y quiere que quede bien atendida. Esa mujer tiene un hijo, llega a casa de ese samurái, Toshiro Mifune una vez más, y es aceptada. Y de hecho, la vida transcurre feliz y estupenda. Mientras tanto, el hijo del señor se ha casado otra vez y tiene un hijo. Pero un día ese hijo muere y su mujer no puede tener más hijos. Es decir, que el heredero es el hijo de la mujer que repudió. Y entonces es cuando le llama al samurái y le dice, esta que retorne a casa. Y el samurái le dice, para nada. Y a partir de ahí se desarrolla, bueno, lo que no está escrito de verdad. Yo esa secuencia final con Toshiro Mifune pidiendo perdón a su nieto es algo verdaderamente impresionante. Si podéis pillarla, disfrutarla. Y lo dejamos aquí, en este punto alto. Habrá una nueva aparición del cine japonés por estos vídeos y también, fuera de ellos, tendremos la parte correspondiente a los monstruos, porque hemos pasado tranquilamente por los años 50 y no hemos mencionado a Godzilla. Bueno, eso lo vamos a dejar para un vídeo que tenemos en proyecto sobre los dinosaurios en el cine. Y Godzilla, al fin y al cabo, aunque era un dinosaurio un poco raro, pertenece a los dinosaurios. Así que si lo queréis encontrar, buscadlo en ese vídeo y disfrutar con Godzilla y todos los bichos raros que nacieron en Japón en los años 50, 60 y 70. Lo dejamos aquí, ya sabéis, podéis suscribiros, podéis hablar bien del vídeo, podéis hablar bien del canal, podéis hablar mal también si queréis, pero siempre es más desagradable. Y por supuesto podéis comentar lo que queráis, porque siempre serán bienvenidas vuestras opiniones. Hasta la próxima.